Presidente, ha pasado desapercibido una noticia supremamente delicada para la democracia de Colombia, pues estaría en riesgo las próximas elecciones presidenciales y del Congreso de la República. El congelamiento del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Esto es de suma gravedad, porque pretenden decir que habrán elecciones libres, pero sin el organismo que las vigila y las controla, por Dios. Senador Miguel Uribe. Gracias. 3 minutos sin extensión para todos. El viernes pasado estuve en Cali y presencié cómo durante horas cientos de pacientes esperaban los medicamentos que durante meses no les ha entregado la nueva EPS porque hoy adeuda más de 106.000 millones de pesos a este gestor. Es decir, la deuda viene ampliándose y eso lo que implica es que mientras no se pague, no habrá medicamentos. El único responsable de esta crisis es Gustavo Petro. Es inhumano que este gobierno pretenda destruir el sistema de salud para hacer politiquería. Ahora, el problema actual no es otra cosa que la negligencia de este gobierno, que su interés no es resolver la vida de los pacientes, ni la salud de los colombianos, es aferrarse al poder, robándose los 80 billones del sistema y devolviéndonos al Sistema Nacional de Salud de hace 50 años, donde era el gobierno, donde generaba dependencia y escogía a quién se atiende y quién no. Este gobierno está condenando a las personas de menores ingresos a la enfermedad y a la muerte. Creen que afectan a los más ricos, que pagan la salud, no importa cuánto valga. Pero son las personas que dicen defender los que hoy más están sufriendo. Ahora, dicen que el sistema era pésimo. No es cierto, basta preguntarle a los ciudadanos cómo recibían sus medicamentos, incluso la satisfacción en las encuestas de pacientes, tanto en régimen subsidiado o contributivo. Ahora, lo que es cierto es que no era perfecto, había mucho por hacer, pero lo que no es justo, es más, es completamente inhumano que con el pretexto supuestamente de mejorar lo que no funciona se destruya lo que sí sirve. Hoy, la Defensoría del Pueblo acaba de decirnos que en los primeros meses del 2025 se han presentado 5.284 quejas por retraso en la entrega de medicamentos. Es decir, que con el ritmo que hoy hay de quejas, estamos hablando de un aumento de 10 veces las quejas por la no entrega de medicamentos. Nosotros, por el otro lado, proponemos modificaciones y mejoras. Desde el Centro Democrático proponemos incentivos tributarios para poder generar capitalización en las EPS que este gobierno... Termine, senador. Incentivos tributarios para que las EPS que este gobierno destruye por persecución se capitalicen y contratos de estabilidad para garantizar seguridad jurídica. Termino diciendo que me sorprende la laxitud de este gobierno con la corrupción en las EPS públicas. Basta ver Capital Salud cuando Petro era alcalde, dejó 400.000 millones en déficit y fuimos nosotros en la administración siguiente que dejamos superávit de 80.000. Es decir, no estamos en contra de lo público, estamos en contra de la corrupción que representa este gobierno. Senador Meiser, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El presidente Petro cita un Consejo de Ministros para abordar la crisis de salud. Y lo vimos durante los últimos días, el fin de semana, extasiado, explicando su nuevo fracaso. Petro el embaucador, Petro el cuentero, está explicando una crisis en la salud que antes no existía. Y engaña. Y es muy bueno engañando al país en todas las necesidades que tiene y que se encontró. Pero eso lo usa de manera hábil y nociva para empeorar todo lo que toca. Petro todo lo que toca lo empeora y se ha convertido su gestión en una interrelación de fracasos. Y la Defensoría del Pueblo, la doctora Marín, nos evidencia ciertas cifras irrefutables de todo el empeoramiento que nos ha traído Petro y su demencia. La Federación de Médicos habla que cerca de 9.500 diálisis el viernes estaban en veremos por culpa de falta de giros de Petro y su incompetencia. El acaparamiento de medicamentos que denuncia intenta explicar una crisis que antes no existía.
Y yo sí le pido a los colombianos que nos ven un poco de sentido común. La salud de los maestros, claro, ¿y cuántas veces no se les dijo que no le dieran los recursos de la salud a los politiqueros? Pues bien, hoy Petro no puede con 800.000 usuarios, que son lo que representan los profesores y sus familiares, y quiere extender su ineptitud y su politiquería a los 50 millones que somos. Colombianos, las consecuencias de las medidas irresponsables de Petro desafortunadamente, traen dolores a la población. Muchas de ellas suenan... Termine, senador. Muchas de ellas suenan bonito. ¿Quién no va a querer reconocerle a los empleados que empiecen los recargos a las 6 de la tarde? Pero eso tiene que acompañarse de otras medidas económicas que favorezcan que se generen esas condiciones. Por eso, sí le quiero hacer un llamado a los colombianos. Ojo, Colombia, que los que hoy por lo menos no tienen medicamentos, que los de hoy que le están atrasando todas sus citas, que todo el debilitamiento que tiene el sistema de salud, por lo menos nos sirva para no darle continuidad a este desastre en el 26. Gracias, presidente. Senadora Cabal tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero dejar constancia ante este Congreso de la República y a la opinión pública nacional de lo que está ocurriendo hoy en Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, que no es otra cosa que un genocidio institucional. Está condenando a la población a la muerte, al desmantelar el sistema de salud, al dejar sin medicamentos a millones de colombianos y quebrar deliberadamente las gestoras farmacéuticas. ¿Ese era el plan? ¿Ese era el shu? Sí, un plan fríamente calculado. Someter a Colombia al caos y al control. Es que les fascina la medicina cubana, pero aquí se hacen atender en los mejores centros de salud de Colombia. Es que no es posible discutir contra una enfermedad que es el socialismo, donde no valen las cifras ni los hechos ni demostrar que el sistema de salud de Colombia era uno de los mejores del mundo, porque a pesar de la izquierda, a pesar de esa enfermedad mental y moral que es el socialismo, este país ha logrado salir adelante. 26 millones de colombianos sometidos a las locuras de Petro. Se han triplicado las tutelas y las demandas. Se han multiplicado los muertos por desatención médica, enfermedades huérfanas, niños desatendidos, no hay insulina. Y Petro, ese sí, el perfecto facho. No se le ocurre nada distinto que mandar a la policía a hacer allanamientos en los centros de distribución y a inventarse que ahí está la droga para la diabetes cuando es levotiroxina para la tiroides. Y quiero preguntar, ¿dónde está el fundador del Partido Verde? ¿Dónde está Carlos Ramón González, que lo describió Olmedo López como parte estratégica del cónclave con el que se repartieron los dineros? ¿Dónde está? No sabía yo que él tenía una IPS con un patrimonio de 16.000 millones de pesos, donde su mujer era la representante legal. La IPS Milagros, que contrataba con la EPS Sol Salud del Tuerto Gil. Ahí sí no dicen nada, ¿no es cierto? ¿Les servía el antiguo sistema de salud o la politiquería de hoy hizo que ya no les sirviera? ¿O van a ser privilegiados de la contratación hoy congregada, controlada por la nueva EPS? Ahí sí se quedan bien mudos porque solo ven y solo señalan a quienes hicieron por el país lo que el país es hoy y lo hicieron un país grande. Siguen los personajes menores señalando a quienes han dado su vida por este país. Y repito, ¿dónde está Carlos Ramón González y su esposa?
los mismos de una IPS que contrataban con las EPS cifras multimillonarias. ¿Qué maldad la de este gobierno, culpable de los muertos que hoy deja el sistema de salud? Senadora Paloma Valencia tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Queremos alzar nuestra voz frente a lo que está pasando en materia de salud en el país. Es absolutamente inaceptable que los colombianos los estén dejando morir. Antes se quejaban de que el sistema de salud colombiano no era suficientemente bueno y nos están llevando a un infierno. Hemos tenido que interponer tutelas para defender a los enfermos de epilepsia, a los enfermos de presión alta, a los que tienen diálisis, incluso a quienes tienen cáncer, porque les suspenden el tratamiento de una quimioterapia en la mitad, causando que los índices de mortalidad de los colombianos estén disparados. Creo que este gobierno tiene que hacerse responsable de las decisiones que está tomando y por eso desde aquí queremos instar a que la Corte Constitucional declare el desacato para obligar al gobierno a aumentar el pago de la UPC y hacer efectivos esos pagos que no se están haciendo. Porque, presidente, o obligan al gobierno a pagar por la salud o la plata se va a seguir yendo en maletines. Hoy quiero recordarle a este Senado los escándalos que ha revelado la W Radio a propósito de lo que ha venido pasando con la plata de la salud, que según dicen viajan maletines en aviones privados a esconderse en paraísos fiscales. Yo quiero recordar, señor presidente, las cifras de lo que está pasando con las EPS intervenidas por el gobierno, que han dejado de pagar. No solamente no pagan y han acumulado más de 2 billones de pesos en deudas, sino que además el famoso giro directo ha sido un completo fracaso. Todos los hospitales se quejan de que están recibiendo menos del 80% que les habían prometido. Por eso estamos viendo que cierran las infancias pediátricas, las urgencias pediátricas, las unidades materno-fetales. Estamos viendo que los colombianos se están quedando sin donde los puedan atender. Me duele lo que le pasa a los colombianos que hacen parte de la nueva EPS, donde todos los días encontramos un nuevo hospital que les cierra los servicios porque la nueva EPS no paga. Y lo que faltaba, tampoco pagan los medicamentos, porque claro, como no le pagan a las EPS y las EPS intervenidas no le pagan a nadie, pues simplemente estamos viendo que ya no hay medicamentos. Recordemos que esto tiene que ver con un señor Grosso que citaba a los interventores de este gobierno en esta presidencia, en la Casa de Nariño. Termine, senadora. A decirles a quién tenían que pagarles y a quién no. Y lo que dicen es que incluso pedían coimas por los pagos que iban a hacer. Pero no contentos con eso, además, ahí está vinculado a altos funcionarios de este gobierno, llevándose la plata de la salud hacia paraísos fiscales. Señor presidente, esto que está pasando con la salud es inaceptable. Y sobre todo saber que toda esa plata se la están llevando a paraísos fiscales para llenar los bolsillos de los corruptos que hacen parte de este gobierno. Le da uno vergüenza que la Corte Constitucional actúe ya, que defienda el derecho fundamental a la salud que tenemos los colombianos para que no haya más colombianos que está matando este gobierno. Hoy quiero decirlo claramente, el gobierno de Gustavo Petro está matando el sistema de salud. El gobierno de Gustavo Petro está matando por ausencia de salud a los colombianos. Senador Esteban Quintero tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Presidente, ha pasado desapercibido una noticia supremamente delicada para la democracia de Colombia. El congelamiento del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Una preocupación bien grande para los colombianos, pues estaría en riesgo las próximas elecciones presidenciales y del Congreso de la República. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, así lo manifestó, advirtió las posibles consecuencias de esta medida, donde el Ministerio de Hacienda congela el 100% del presupuesto destinado al CNE, argumentando un déficit en las finanzas nacionales. Compañeros, esto es de suma gravedad. Es de suma gravedad porque pretenden decir que habrán elecciones libres, pero sin el organismo que las vigila y las controla, por Dios.
Nosotros, este senador, como miembro de la Comisión de Seguimiento a los Organismos Electorales, invita a su presidente, el doctor Sabaraín, y a la vicepresidenta, la doctora Claudia Pérez, que urgentemente citen a la comisión para hablar de este tema, para exigirle al gobierno nacional que descongele los recursos del Consejo Nacional Electoral, porque si no estaríamos corriendo la misma suerte que Venezuela, donde existieron elecciones, pero por supuesto elecciones fraudulentas, a falta de un órgano con los dientes financieros y jurídicos que pudiera controlar las elecciones en ese país. Que no se equivoque el presidente Petro, aquí hay un control político bastante riguroso y el 2026 Colombia retomará el rumbo que nunca debió haber dejado. Gracias, presidente.